Podcast. Las enfermedades raras o poco frecuentes son aquellas que afectan a 1 de cada 2,000 personas en el mundo. Hoy en Gel Café hablaremos de ellas y de su incidencia en nuestro país. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gel Café. Hoy tenemos un tema que tengo que confesarles que lo tengo muy cerca del corazón y son los pacientes con enfermedades raras o poco frecuentes, que ya les decía en la introducción que son aquellas que afectan a 1 de cada 2,000 personas en el mundo. Y para ello, nuestro invitado de hoy es un queridísimo amigo, Nicolás Linares, de Ultragenyx. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias por la invitación, Juan. Un gustazo estar acá contigo. Y me da mucho gusto invitarte porque has sido un activista y un líder desde la industria farmacéutica de este tema por muchísimos años, Nicolás. Así que le sabes. Pues sí, llevo ya entre Colombia, México, varios años trabajando en este mundo lindo de las enfermedades huérfanas, de los pacientes con enfermedades raras, y es un privilegio poder representar de alguna manera algunas cosas que se han hecho positivas frente a esta comunidad. Y a un montón de gente, de profesionales de la salud, de ejecutivos, de organizaciones de pacientes, de padres, de los mismos pacientes que vienen con mucha dificultad en todo el mundo en realidad, abriéndose camino para que sus padecimientos sean reconocidos, muchos de ellos sin tratamientos. Así que creo que con este reciente Día Mundial de las Enfermedades Raras, es bonito poderle dedicar este espacio, Nicolás. Y para que ustedes tengan una idea, a nivel global se estima que existen entre 6,000 y 8,000 enfermedades raras y que estas afectan entre el 6 y 8% de la población mundial. Al menos en México se calcula que viven unos 7 millones de personas con algún tipo de estos padecimientos y por tanto sí que es un tema relevante. Por supuesto que lo es, así es. Y es uno de los temas que cada vez cobra mayor importancia y mayor visibilidad, afortunadamente, en el mundo, lo que ha llevado a que haya más investigación, más diagnóstico, más alternativas terapéuticas. Y sin embargo, hay mucho camino por recorrer y sobre todo que hay que hacer un trabajo conjunto entre gobierno, industria privada, farmacéutica, investigación clínica, pacientes, pues para que siga evolucionando este ecosistema. Nicolás, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes de las menos frecuentes en el país? Pues mira, esto es digamos, suena un poco contradictorio, sí. La más frecuente dentro de las raras. Y por definición en México, un padecimiento huérfano es aquella que afecta a 5 personas por cada 10,000. Entonces cabe una enfermedad frecuente dentro de las raras como la hemofilia, por ejemplo, que la conocemos muy bien, y también caben unas ultra raras como puede ser la mucopolisacaridosis tipo 7, que afecta a 1 en 1.000.000. Entonces el rango, como ves, es amplio. Sin embargo, dentro de las enfermedades, digamos, poco frecuentes que ya llevan mucho tiempo desarrollándose tratamiento en México, etcétera, por ejemplo, la enfermedad de Gaucher es una que lleva mucho tiempo tratándose, diagnosticándose. Yo podría decir que ya por la evolución el diagnóstico es mucho más ágil, pues porque lleva trabajándose mucho más, igual que la enfermedad de Fabry, algunas mucopolisacaridosis y algunas nuevas que vienen, y es uno de los temas que seguramente estaremos desarrollando, y es, por ejemplo, cuando llega una innovación farmacéutica, también de la mano viene más diagnóstico y más búsqueda de pacientes porque ya tienen una alternativa terapéutica. Entonces vienen unas nuevas con tratamientos recientes, como lo puede ser la hipofosfatemia ligada al cromosoma X, como puede ser desórdenes de beta-oxidación de ácidos grasos, que todo suena como un trabalenguas. Todo suena a cosas muy complicadas, y lo son en realidad. Y lo son, muchas de esas son de origen genético y algunas también, el que las descubre le pone su nombre, síndrome de Fabry, síndrome de Pompe, de Gaucher, son todos en honor a aquel científico que descubrió y pudo caracterizar la enfermedad. Entonces, tienen cierta complejidad definitivamente dentro de este espectro genético. ¿Hay alguna de estas enfermedades, Nicolás, de las que podamos hablar de cura? Bueno, de las nuevas terapias génicas, que es de lo que está en la vanguardia del desarrollo farmacéutico, digamos que es difícil definirlo como una cura. Sin embargo,
a lo que apuntan estas terapias, esta tecnología es a que dentro de un defecto genético, la terapia llega a modificar Es el gen que se impresionante. dañó Sí. y potencialmente pudiera curar a largo plazo. Difícil decir cura porque hay que todavía estudiar a largo plazo la evolución de esos pacientes, pero el concepto teórico de lo que es una terapia génica sí es a corregir el defecto genético de base y no, digamos, a tratar los síntomas que salen de este tipo de enfermedades. ¿Por qué conmemorar? Yo creo que lo dije un poco al comienzo, pero ¿por qué es importante conmemorar un día de las enfermedades raras y poco frecuentes? Pues la historia es curiosa. Realmente esto arrancó por una iniciativa de pacientes en Estados Unidos y el día real de el que se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras es el 29 de Ujú. febrero en los años bisiestos. ¿Por qué? Porque es un día raro, poco Raro. frecuente. Ajá. Sin embargo, en los años que no son bisiestos como este, se conmemora los 28. Y realmente es un llamado que hacen los pacientes a decir, aquí estamos, somos una comunidad grande, Ujú. puede que tengamos diferentes enfermedades entre todos, pero representamos una población importante, uno, que necesitan diagnóstico, necesitan médicos que sepan con mucho más detalle de sus enfermedades. Es un llamado también a la industria farmacéutica a decir, necesitamos tratamientos. Ujú. Entonces, es un día que engloba como todo este mensaje de una comunidad que está ahí, que Ujú. necesita soluciones y que durante muchos años, tristemente, han estado, digamos, aislados en política pública, en investigación y desarrollo farmacéutico, que de alguna manera poco a poco empieza a crecer un poco más. Justamente hablando del diagnóstico, del acceso a tratamiento, de los especialistas, ¿cuáles son los retos que enfrentan estos 7 millones de pacientes con enfermedades raras en México? Mira, el primero, y tú lo pones en la pregunta, el diagnóstico es de las cosas más críticas para los pacientes con enfermedades raras. En promedio, Ujú. y hay casos por supuesto extremos, pero Sí. en promedio un paciente puede durar hasta 9 años para que le diagnostiquen de forma definitiva una Wow. enfermedad. Aparte de eso, el promedio puede estar entre 10 especialistas, ni siquiera médicos generales, 10 especialistas, en donde estudios, Ujú. es esto, no es esto, ve a dónde el siguiente, tampoco es, ida y vuelta, y por supuesto consume mucho tiempo de la familia, del paciente, mientras tanto el paciente se va deteriorando sin respuestas, ¿no? Entonces, digamos que viene de base a una falta de conocimiento de entrada del cuerpo médico y en esa falta de conocimiento, si hablamos de los especialistas, que ya digamos tienen un nivel profundo de conocimiento de ciertas áreas de la salud, pues un nivel atrás del médico general, Ujú. del cuidado primario, tampoco saben cómo diagnosticarlo. Y Sí. entonces, pues muchas veces el dicho que tiene la comunidad de enfermedades raras es, si yo estoy en una esquina y oigo galopar, oigo el taconeo de galope, Sí. pues voy a pensar que es un caballo. Y eso es lo que, y eso es como funciona la mente del médico y es lo más normal frente a ciertos síntomas es que sea esta enfermedad. Ujú. La invitación siempre desde la perspectiva del diagnóstico es, piensa que puede ser una cebra, Ujú. no, puede ser otra cosa, puede ser Ujú. algo diferente. Entonces hay que soltar algunos paradigmas desde la base de la parte médica. Hay otro tema muy importante, es el acceso a las pruebas diagnósticas. Sí. Entonces, en países como México, el sistema de salud público no dispone todavía de un pool de herramientas diagnósticas, por ejemplo, genéticas o Ujú. moleculares, Ujú. que llegan normalmente al diagnóstico definitivo de muchas de estas enfermedades. Entonces, eso también es una buena noticia. En el pasado, una prueba genética podía costar $2,000 y si el paciente pues, no tenía recurso, no tenía el Ujú. acceso. Hoy en día, los costos de las Cuesta pruebas menos. genéticas han bajado de forma importante y se pueden estudiar muchas enfermedades a la vez. Ujú. Se hacen paneles Ujú. de búsqueda genética, entonces un paciente que tiene, por ejemplo, un problema en las piernas, que se le arquean las piernas, se puede hacer un estudio de unos 20 genes diferentes que detectan diferentes enfermedades. Entonces, el acceso a las pruebas diagnósticas es otro mega reto Sí. desde la perspectiva de los pacientes con enfermedades raras. Y déjame interrumpirte acá Ujú. antes de pasar al tema de los tratamientos, porque primero me encantó tu analogía de puede galopar, pero no necesariamente ser caballo, sino ser otra cosa como una cebra. Y entonces generar esta conciencia en la comunidad médica de, sí, claro que tienen que irse primero por las opciones más frecuentes, pero ante la duda pensar que estas enfermedades más sofisticadas también pueden ser parte de las opciones de tratamiento. Pero eso me recuerda, Nicolás,
que incluso en las enfermedades raras que no tienen hoy un tratamiento, la diferencia en la calidad de vida del paciente y de la familia, poniéndole nombre al padecimiento, es radical. Y yo lo he vivido en los programas de soporte a pacientes que tenemos el honor de llevar en SOIN, como cuando el paciente y su familia finalmente llegan a la explicación, al nombre y apellido de lo que les sucede, eso genera una disminución del estrés, empieza el proceso de aceptación, empieza entonces con más herramientas el proceso de cuidado y eso todo tiene un impacto en la calidad de vida, como decía antes, del paciente y de la familia. Entonces, importantísimo gestionar el diagnóstico porque a veces siento, y perdónenme los que nos ven y tú también, pero a veces siento que esta resistencia ante el diagnóstico tiene que ver con un miedo a las opciones de tratamiento y es como anticiparse a lo que todavía no pasa cuando tenemos que resolver la inmediata necesidad que es darle información al paciente y a su familia. Lo dices muy bien y de las primeras, digamos, cruzadas desde la comunidad de pacientes es ese, de derecho al diagnóstico. Así es. Y el porcentaje de hoy en día de tratamientos para enfermedades raras es muy bajo. Sin embargo, las comunidades de pacientes siempre están buscando que haya un diagnóstico oportuno, mucho más corto, menos tardado. Esta travesía que te digo de 7 años tiene que volverse casi que inmediato. Y hoy en día, de las grandes oportunidades tecnológicas que hay, la inteligencia artificial es una herramienta fabulosa. Hace poco tuve la oportunidad de interactuar con una herramienta de Microsoft que se llama RX AI o OpenRX, no recuerdo bien el nombre. Y entonces, digamos que tú puedes simular en una consulta médica, es una herramienta más gratuita que puedes poner ciertos síntomas e inmediatamente te corre un algoritmo y te dice pueden ser estas opciones, incluidas enfermedades raras. Y simplemente pensando en diagnóstico temprano, si tú le liberas estas herramientas que nuevamente hoy en día son gratuitas a los médicos familiares, a los médicos generales, a los pediatras generales, que pudieran recibir un paciente y como un apoyo diagnóstico decir, estoy viendo esto, esto, lo otro, estos son los laboratorios, los síntomas en general y te pueda dar alternativas para que se descarten enfermedades, pues estarían acortando mucho. Entonces, son cosas que hoy en día están empezando y están llegando. Por supuesto, siempre habrá esta resistencia en donde la inteligencia artificial no sustituye al médico, pero va a ser un aliado y va a ser una herramienta súper poderosa, pues precisamente para apoyar este tema de diagnósticos tempranos. En este set lo hemos dicho muchas veces, que la inteligencia artificial no va a sustituir a los médicos, pero los médicos que no usan inteligencia artificial sí van a ser sustituidos por aquellos que sí la usen, porque por supuesto que son herramientas tecnológicas que les permiten abrir posibilidades que en el día a día difícilmente podrían tener por el efecto mismo de la práctica clínica de todos los días. Ahora, Nicolás, entremos en el tema del tratamiento de las enfermedades raras y del papel que tiene la investigación y la industria farmacéutica en este sentido. ¿En dónde estamos? Pues mira, yo creo que estamos en un mundo mucho mejor del que estábamos antes y te voy a poner un poquito en contexto. Hace unos 15 años había un puñado de compañías farmacéuticas, incluida la que yo trabajo, Ultragenyx, que se dedicaban exclusivamente a hacer investigación y desarrollo para traer tratamientos a enfermedades raras o ultra raras. Y se consideraba un mercado de nicho, algunos pocos locos que le apostaban a hacer investigación y desarrollo en enfermedades de baja prevalencia, que aprovechaban algunos de los recursos que hay regulatorios en Estados Unidos, como el Orphan Drug Act, que generó algunos incentivos para que se mejorara la investigación y el desarrollo en este tipo de enfermedades, buscando que hubiera más inversión. Y había algunos pocos laboratorios dedicados a eso. Hoy en día, y digamos que esto es reciente de la conferencia que hubo en Estados Unidos de JP Morgan, que todos los eneros tiene una conferencia de biotecnología, y sacando un poco los números de esa conferencia, entre 400 y 600 compañías hoy en día tienen al menos un producto que está buscando, o ya sea comercializado o en desarrollo o en el pipeline, como se llaman los productos que se están desarrollando para una enfermedad rara. Y ya no estamos hablando de estos locos en biotecnología como enfermedad rara, rarólogos los llamamos nosotros, sino que las compañías Big Pharma, las compañías de tradicionales farmacéuticas también están migrando hacia allá.
Y te puedo decir que hoy en día el 20% de los productos de pipeline de todas las compañías está en este subsegmento de enfermedades raras. Entonces, lo positivo, las compañías farmacéuticas están volteando, investigando, invirtiendo en investigación y desarrollo. ¿Y eso qué significa? Por supuesto que de ahí saldrán nuevos tratamientos, nuevas alternativas de tratamiento para algunas de esas patologías que, como lo mencionábamos al comienzo, pocas tienen tratamiento específico. Entonces, viene una avalancha, ojalá pronto, de innovación en este campo. Y por supuesto, y frente a los estudios clínicos, que es un tema importante, tienen algunas ventajas que habrá que ver también cómo México puede montarse en digamos, tendencia de investigación y desarrollo en este particular campo, que es los estudios clínicos son más pequeños, porque naturalmente no hay tantos pacientes, entonces digamos que con 1 o 2 pacientes que se diagnostiquen pueden participar en un estudio clínico global. Por supuesto, México, con una diversidad genética enorme, una cantidad de pacientes que hay con enfermedades raras, tiene la capacidad de también participar activamente en investigación y desarrollo. Bueno, y hace parte de los objetivos del plan de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y, por supuesto, de las prioridades de la Secretaría de Salud Federal. Ya nos compartió el doctor David Kersanovich en una entrevista reciente que le hicimos que hay un enfoque que insiste en el incremento de la investigación clínica en México, con retos, ¿no? Como los regulatorios y otros, pero con una gran ventaja, y es tener una infraestructura y un pool de profesionales realmente de altísima calidad y formación que creo que puede aportar mucho valor. Y otro, mira, perdóname, y solo para complementarte ese tema. En ese campo hay una oportunidad enorme. Y yo te puedo hablar también, en el caso de Ultragenyx, inclusive antes de que yo llegara, se reclutaron 2 pacientes en un estudio clínico mexicanos de Aguascalientes, en el estudio pivotal que llevó a la aprobación regulatoria, y de una muestra de 12. O sea, una representación enorme de México, y simplemente fue un doctor, alzó la mano, dijo, acá tengo pacientes, puedo participar con 2 pacientes, ¿no? Entonces, puedes abrir un site de investigación con pocos pacientes y participar, y pues nuevamente la representación de la población mexicana en los estudios clínicos en general, ahí sí no te hablo solo de enfermedades raras, sino en general de farmacéutica, la representación hispana en estos estudios es fundamental, porque en Estados Unidos hay 30 millones de latinos, entonces pues es muy importante para las compañías que investigan tener esas muestras y participación de la comunidad latina. Entonces hay una oportunidad enorme, y en el mundo de enfermedades raras también. Sí, ya no lo recordó Bad Bunny en el Super Bowl, por cierto, de la importancia de la comunidad latina en Estados Unidos. Ahora, justo tocas un tema bien bonito, y es el preponderante, relevantísimo papel de los profesionales de la salud, de los médicos, de las doctoras, que tienen esta inquietud científica y que tienen esta actitud más exploratoria del paciente, más amplia, que se informan. Pero otro actor súper relevante son las organizaciones de pacientes y la sociedad civil. ¿Por qué, Nicolás? Mira, la sociedad civil realmente han sido los pioneros en empezar y en avanzar una agenda pro enfermedades raras, y en México no ha sido la excepción. Años atrás fueron los primeros que fueron al gobierno a decir, oye, necesitamos un marco legal para traer medicamentos huérfanos. Esto no es tan trivial como traer cualquier otro medicamento. 2, necesitamos reconocer cuáles son las enfermedades raras, cómo se definen. Y ha sido un tema de trabajo en el sector público, de generar visibilidad, de política pública. Creo que queda mucho camino por recorrer, porque a veces siempre tratamos de enmarcar estas enfermedades en las enfermedades en general, y tienen ciertas particularidades y retos desde el diagnóstico, los tratamientos, etcétera. Pero la asociación civil ha sido fundamental en, primero, crear comunidades, porque al final, cuando tenés 1 o 2 pacientes de cierta enfermedad muy rara, se sienten solos, es difícil generar acción a nivel de gobierno, a nivel del sector salud, para que cambien cosas, para que se eduquen a los médicos en el diagnóstico, etcétera. Pero si se juntan con otro tipo de enfermedades raras y generan comunidad, ahí logran hacer cambios. Ha sido muy importante en México, y hay varias organizaciones civiles, muchas representando enfermedades y otras que son federaciones de diferentes asociaciones que han hecho muchísimo por las enfermedades raras en México. Ahora, Nicolás, en ese mismo sentido, ¿cuál ha sido el papel y las medidas que se están tomando a nivel gubernamental en México para el abordaje de las enfermedades raras? Para tomar muestras
físicas de calidad por lo mismo, ¿no? Entonces te sale muy caro. Entonces, Cofepris tiene un marco hoy en día, tiene ciertas oportunidades de mejora. Por ejemplo, hoy en día hay que renovarlo cada 2 años y eso genera mucha complejidad en la parte de producción, de compra, regulatoria. Entonces sería ideal si se pudiera extender a unos 5 años como es un registro tradicional. Entonces hay algunas oportunidades, pero digamos hay un marco regulatorio para traer drogas huérfanas en México. Debo reconocer también que hoy en día el gobierno mexicano, a través de los procesos de compra consolidada, de programas específicos de tratamiento, como en el IMSS y en el ISSSTE, por ejemplo, tienen programas específicos para tratar enfermedades raras, en donde han definido ciertos protocolos de diagnóstico, atención, líneas de tratamiento en ciertas enfermedades raras, y en los procesos de compra consolidada también están incluidos, y ahorita que estamos en el proceso de compra consolidada de la subsecretaría o la Secretaría de Salud, también se están llamando a mesas para negociar los contratos para muchos de estos productos que, pues, que son de enfermedades raras. Entonces, ha habido muchos avances, por supuesto siempre hay retos y siempre hay oportunidades de mejorar. Sin embargo, yo creo que el gobierno hoy en día reconoce la existencia de las enfermedades raras, reconoce los tratamientos, que hay tratamientos disponibles y, digamos, ha enmarcado ciertos procesos en diferentes instancias pues, para darle un tratamiento específico a esto. Retos importantes, diría yo, hoy en día, tal vez en el acceso de nuevas terapias, en el Consejo de Salubridad General, que siempre es un eje en donde se puede incluir nuevos medicamentos en el listado, en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Ahí, digamos que hay retrasos, hay algunos retos para que se incorporen de forma rápida estos medicamentos. Muchos pacientes están contrarreloj buscando una alternativa que les salve la vida. Entonces, acá siempre el tiempo es muy importante y pues ahí hay oportunidad en el Consejo de que se haga una aprobaciones un poquito más expeditas de ciertas terapias que son únicas, nuevas para el sistema. Pero bueno, el panorama que nos ofreces a mí me da más esperanza que preocupación. O sea, claro que hay muchos retos, como dices, pero pensar que desde el punto de vista regulatorio, que es tan relevante para la innovación y el tratamiento de estas enfermedades, existe una ruta diferenciada, pues ya genera valor y esperanza, que podemos importar tratamientos con otros mecanismos que no sean los mecanismos tradicionales de otras medicinas, pues también me habla a mí de un reconocimiento de la diferenciación que debe darse en este sentido. Y por el otro lado, que instituciones tan importantes como las que nombraste, como el IMSS, como el ISSSTE, pero también como los hospitales de la CINSAE, También como la los CINSAE. institutos nacionales, que vienen atendiendo no necesariamente estas 6,000, 8,000 enfermedades, porque también representa un reto no solamente para el sistema de salud en México, sino para todo el mundo, pero que ya existan algunos tratamientos, caminos, mesas de negociación, una conversación activa, le deja, y así quisiera que fuera, un mensaje a quienes nos están viendo que todavía están en el camino de un diagnóstico o que ya tienen el diagnóstico pero están en el camino de lograr un tratamiento, de que hay opciones, de que hay alternativas, de que hay esperanza y de que siempre, como decías al comienzo, se puede estar mejor. Mira, sin duda, y tal vez toma tiempo, sin embargo, yo ya llevo 10 años en México y te puedo decir una anécdota que a mí me muestra mucho cómo ha evolucionado el sistema de salud. Tuvimos oportunidad hace algunos años de ir a Tecate, en Baja California Norte, a un puesto de salud. Realmente era un puesto de primer nivel de la Secretaría de Salud Estatal. Veníamos haciendo una campaña de diagnóstico temprano de mucopolisacaridosis, que es una enfermedad bastante particular, digamos, los pacientes tienen unas fases, digamos, muy particulares, y llegamos al puesto de salud donde había una pediatra en Tecate, y nos dice, sí, yo sé de qué me están hablando. Yo me formé en el Instituto Nacional de Pediatría, estuve en la clínica de enfermedades lisosomal que tienen allá, conozco muy bien el paciente, el tratamiento, etcétera. Entonces, para mí eso fue wow. Hemos evolucionado en donde ya un pediatra, digamos, ni siquiera en una capital, de un lugar apartado, de una ciudad pues, intermedia, que se formó en un centro de tercer nivel de la CINSAE, empiezan a tener ya este conocimiento y esa sensibilidad. Y cuando esta persona se enfrente a un paciente con un MPS, va a ser muy diferente de como era hace 15 años. Claro. Y eso es muy bueno.
hay que hacerlo con muchas más enfermedades. Hay que llevar todo este conocimiento todavía a los residentes, a los médicos generales, a los programas universitarios, para que esto en general sea mucho más cotidiano y no sean pues temas muy puntuales del que tuvo la suerte de pasar por el INP. Entonces yo creo que ha habido avances, anecdóticos, lo que quieras, pero sí habla mucho de lo que hace el tiempo en educación médica, en la misma experiencia de tratar, concientización, centros de excelencia, Sí. como lo es el Instituto Nacional de Pediatría, Sí. con muchas enfermedades raras, o el Hospital Federico Gómez. Entonces eso creo que ayuda muchísimo. Y es que dices anecdótico, pero pues es que así pasa con las enfermedades raras, ¿no? Que es una a la vez, que es un caso a la vez y que por cierto, y que por supuesto la anécdota cuenta como estadística relevante. Y antes de preguntarte cuál es tu visión de futuro respecto del abordaje de las enfermedades raras en México y cuáles son las prioridades estratégicas que crees que en las que tenemos que trabajar todos, yo quisiera aquí dejarles un mensaje sobre el diagnóstico, porque de repente nos quedamos en muchos casos con una ambigüedad en la calificación de se trata de un retraso del desarrollo o se trata de un efecto de parálisis cerebral de manera muy generalizada e incluso un retraso en el desarrollo no es suficiente ni es un diagnóstico y deberían encontrarse los porqués y con mucha frecuencia esos porqués están relacionados con una enfermedad poco frecuente. Entonces, el mensaje para los padres es insistan, persistan y no desistan, busquen apoyo en las instituciones públicas que, como decías tú, Nicolás, hay un grupo de profesionales que cada vez tiene más información acerca de estos padecimientos. Pero bueno, para cerrar, Nicolás, cuéntame, ¿cuál es tu visión y en qué tenemos que trabajar? Mira, mi visión es optimista. Yo creo, y digamos que ahí sí, replicando un poco la filosofía del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, es la salud es para todos. Y incluidos este grupo de pacientes con enfermedades raras. Y eso genera ciertos retos que tenemos que cumplir. Mucho es continuar con este tema de educación médica. Ahora, con tu mensaje que mencionabas también, la importancia del rol del genetista. Muchas de estas enfermedades, la mayoría son de origen genético, y ante, digamos, que la duda, no sé qué hacer, no encuentro la solución, un genetista tiene herramientas pues, para ver algunas opciones adicionales. Entonces también la invitación es que pues, piensen también cuando ya no tengan respuestas, pues que un genetista tiene herramientas adicionales. Muy buena recomendación. ¿Qué te digo? Digamos que hay retos importantes y una visión optimista también desde el lado farmacéutico, en donde viene la nueva generación de medicamentos. Pero eso trae retos adicionales. Y estamos hablando hace un ratito de las terapias génicas con potencial curativo. Estas terapias son, digamos que la vanguardia de la innovación. Son terapias que la producción, el desarrollo sigue estando muy costoso, pero a la vez tienen potencial curativo. Entonces, ¿eso qué nos va a obligar? A tener conversaciones diferentes con quien compra, con la Secretaría de Salud, con los institutos, instituciones. Nos toca pensar en un marco regulatorio específico para terapias génicas, terapias celulares, terapias de última generación. No es la misma metodología de evaluación, de revisión, de desarrollo. Entonces va a ser importante generar un marco regulatorio específico para terapias avanzadas y también de cara al Consejo de Salubridad General, cómo incorporar estas nuevas tecnologías en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud. También es un reto adicional que hay que pensarlo de forma diferenciada. Si hay que pensar diferenciada la inclusión o la evaluación farmacoeconómica de un medicamento huérfano hoy, que es una invitación también a que se revisen bien cómo hacer la evaluación diferenciada de este tipo de productos para las terapias nuevas de nueva generación, va a ser aún más retador. Entonces, yo creo que es positivo. Vienen muchos medicamentos. Viene innovación, viene desarrollo. México, digamos que tiene las condiciones para participar en investigación clínica, para realmente contribuir en la incorporación temprana de este tipo de medicamentos cuando lleguen. Y lo que hablábamos, ¿no? Herramientas tecnológicas que van a cortar el camino diagnóstico, ojalá se puedan adoptar pronto, ojalá no sea del que le gusta la tecnología y se apoya, sino que pudiera ser
un tema mucho más estructurado desde la Secretaría de Salud, en donde se le provean herramientas adicionales a los médicos de primer y segundo nivel, y eso sin duda también va a ayudar a que los pacientes tengan un diagnóstico mucho más temprano. Y por último, el tema de diagnóstico y las pruebas diagnósticas. Sé que hay iniciativas también del gobierno de empezar a generar centros de diagnóstico, excelencia diagnóstica, en donde los pacientes también a través del sector público puedan acceder a pruebas moleculares, pruebas genéticas, en donde todavía pues hay oportunidad para dar más opciones a los pacientes. Nicolás, pues sin duda un tema apasionante, relevante, con muchas ventanas de oportunidad, pero también con claras señales de esperanza para los pacientes y las familias. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Health Café y que sea la primera de varias para seguirnos enterando de avances científicos, de estas enfermedades, de los pacientes y por supuesto también de este camino conjunto que debe llevar el sector público y la iniciativa privada en favor de la calidad de vida de las personas. Un placer y muchas gracias por la invitación, Juana. Un gustazo hablar de este tema contigo y con tu audiencia. Pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos siempre en los lunes de Health Café. Nos vemos la próxima semana aquí en Health Café para hablar de los temas de salud sin filtros. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados.